Bendiciones, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Les saludo en el nombre de Jesús. Soy el pastor Manuel del Ministerio Centro Evangélico La Salvación. Saludos a todos los hermanos del canal de YouTube y a los hermanos que están en Telegram. Os saludamos la pastora Berta, mi esposa, y yo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, hoy Dios tenía para el día de hoy una palabra que ponía en mi corazón el Señor, que es necesaria, que hoy en día es una palabra que abunda mucho para cada uno de nosotros. ¿Por qué es necesaria esta palabra? Porque esta palabra hoy va a traer un rompimiento de ligaduras, un rompimiento de ataduras que albergamos muchas veces en nuestros corazones. Y Dios hoy me quería llevar a que hablara un poco de lo que es el perdón. Algo que por unas circunstancias de la vida, por unas situaciones, por unas palabras, por unas malas miradas, por unos actos que no deberíamos de hacer, quizá causamos un daño a otra persona. Y ese daño queda ahí arraigado, como es la falta de perdón. En el ministerio que llevamos mi esposa y yo, que aparte de predicar la palabra de Dios, tenemos un ministerio sobre liberación, cosas espirituales. Hemos visto que a lo largo de la trayectoria que llevamos en el Señor, 18 años predicando la palabra de Dios y ministrando a personas que necesitan de esta ayuda del poder del Espíritu Santo, porque hay que recordar que todo es por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no somos magos, por así decirlo, ni tenemos algo especial, sino que el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros por medio de la palabra, por medio de la unción para liberación. Y hemos visto que hay un mal mayor que causa a la gente el poder salir adelante, el poder ejercitar una vida con normalidad, con prosperidad, con bendición, porque llevan arraigados en el alma lo que es la falta de perdón. Y sin más preámbulos, hermanos, voy a dar paso a la lectura que Dios ponía en mi corazón, que vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10 en adelante, y leo para todos ustedes, y dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno enseñará a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Repito, hermanos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué bueno es, hermanos, que vemos, como decía, que el Señor dice en su palabra que nunca más se acordará de nuestros pecados, de nuestras injusticias e iniquidades. Hermanos, tenemos un Dios que es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios de ira, es un Dios de misericordia, pero estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia es el favor inmerecido para todos aquellos que hemos creído en Él, que le hemos aceptado como Señor y Salvador y venimos a su presencia cada día para que nos perdone. Hoy en día este mal existe en la tierra de tantos que hay y es la falta de perdón. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, aun con todo el mal que nosotros le causamos muchas veces, Él nos perdona diariamente, porque le desobedecemos, porque no hacemos y ni cumplimos la palabra como Él ordena, y porque a veces caemos en las tentaciones del enemigo, a veces conscientes, pero muchas veces inconscientes, sin querer caer en ellas. Pero el Señor, con todo y con eso, Él siempre nos perdona, porque no es solo que nos perdona, sino que dice la palabra que no se acordará más. El único que no se acuerda de aquello que quizá nosotros le causamos mal a nuestro Señor es Él. A nosotros nos pueden causar un mal a alguien, un hermano, una hermana, algún pariente, algún familiar, pero siempre está ahí arraigado. Y hoy vamos a ver, por lo tanto, lo que es el verdadero perdón bíblico.
lo que la Biblia dice, cómo y debemos de perdonar. Por tanto, perdonar es no acordarse más de la ofensa que nos hayan hecho o nos hayan dicho. No acordarse más, hermana y hermano. Hoy nosotros perdonamos, pero solemos decir, yo le perdono, pero no olvido. Y no es así, hermanos. Dios nunca te va a recordar el pecado, pero nosotros siempre lo recordamos. Y el único que trae recordatorio del pecado es el diablo, que Jehová lo reprenda. El diablo puede decirte que estuviste, mira tu tiempo, como eras, que quizás eras un borracho, que estabas en el alcohol, o un drogadicto, o quizás un adúltero, o quizás un mentiroso, o quizás un ladrón, porque robabas. Y el diablo te lo recuerda día a día, a minuto, porque el diablo vino para robar, matar, hurtar y destruir. Hermanos, esas son las obras del diablo, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y Él vino a deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, yo te aliento en esta tarde que cuando el diablo venga a tu mente, te mira como eres, que sigues siendo el mismo y la misma, que no cambias, que caes en las mismas tentaciones, no te preocupes, levántate de esa situación, arrepiéntete, le pídele perdón al Señor y el Señor te perdona, porque aún hay misericordia y hay gracia y estamos en la gracia del Señor para alcanzar el oportuno socorro. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Cuando el diablo nos recuerda nuestro pasado, tú recuérdale a él el futuro y dile, es verdad, diablo, que mi pasado ha sido malo, que andaba pues mal, que andaba en pecado, que andaba arrastrándome, que no llegaba, que no alcanzaba, que quizá todo me salía mal, pero quiero decirte algo, diablo, que aunque mi pasado estuvo mal, ahora vivo en el presente en Cristo Jesús para alcanzar mi futuro, que es el reino de los cielos. Aleluya. Mientras que tu pasado, tu presente y tu futuro son los mismos, diablos, porque te espera el lago de fuego de azufre. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Por eso, hermanos, en esta tarde quiero alentarte, hermana y hermano, que te levantes de esa situación, porque el perdón de Dios aún no se ha cortado el brazo de Jehová. Por lo tanto, perdonar es no acordarse más. Pero ¿cómo perdonar? Perdonar es la decisión voluntaria de no recordar las faltas ajenas. Es algo voluntario, no es algo que salga de dentro de cada uno, porque cuando te hacen daño nadie siente de perdonar a nadie, pero es algo voluntario de ti delante de los ojos de Dios. Perdonar es no sacar a la luz la cuestión, aquello que nos hayan hecho, la ofensa, no sacarlo más. Porque hay gente que acostumbra a recordarte, pero mira tú lo que me hiciste, mira tú lo que es. Entonces no has perdonado. Cuando tú sacas a la luz recordando lo que te han hecho, lo que te han dicho o lo que te hicieron, aún no tienes el perdón dentro de ti. Aún tienes falta de perdón y eso te está impidiendo que puedas avanzar en el reino de Dios, que puedas avanzar económicamente, ministerialmente, físicamente, familiarmente, en todas las áreas de nuestra vida. Gloria tenga el nombre del Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el pecado oculto, aquel que oculta el pecado, no prosperará. Y hay pecados ocultos que quizá nosotros aún no sabemos que están ahí, que están arraigados en lo más íntimo, donde tenemos el alma, donde se asientan las emociones y los sentimientos. En todo lo que nos han hecho, lo que nos han dicho y el daño está ahí arraigado, pero hasta que no viene el poder del Espíritu Santo, aleluya, y el Espíritu Santo entra, porque es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma en los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la único, hermanos, la palabra de Dios, la que puede arrancar aquello que nos está estorbando para poder seguir adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero hay unas creencias, hermanos, que en el mundo y en los cristianos, que hemos dicho que creemos que perdonar son estas cosas que voy a añadir ahora. Tengo 7 formas que creemos que eso es el perdón, pero para salir de dudas, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad, nos va a guiar a toda la verdad por medio de su Espíritu. A veces creemos que perdonar es como que si yo perdono es que estoy apremiando al que me ha hecho daño, al ofensor. Es que le doy como un premio al ofensor si lo perdono. Y no es así, hermanos, eso es una mentira y estás equivocado o equivocada. O sea, es como si yo te digo, te perdono, hermano, y me creo que me estoy premiando, Cuando no es así, hermanos, como que te estoy premiando a ti, porque te estoy perdonando. Pero el favor es para aquel que perdona. Cuando realmente perdonar es un premio a favor de mi persona, cuando yo decido perdonar.
a alguien. Y digo decido, no digo siento, porque nadie, hermanos, y no nos engañemos ni nos vayamos a engaños, nadie siente de perdonar a nadie. Cuando decimos, es verdad, yo te perdono, pero siempre no sentimos de perdonar, porque cuando te han hecho mucho daño, y si es un daño mayor, grave, un daño muy grave, menos todavía para perdonar. Cuando yo digo te perdono, soy yo quien en mí necesita decirlo. ¿Para qué, pastor? Para que se realice el milagro de Dios en mi vida, de la bendición, de la gloria de Dios. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando tú, hermana o hermano, tú decides perdonar a alguien, es en ti donde se va a realizar el milagro, no en aquel que tú les dices de perdonar. Porque quizá tú le perdones, pero él quizá no quiera ni oírte, no quiera ni perdonarte. Pero eso es problema de cada uno, hermanos. Pero yo estoy hablando para que en nosotros, oh gloria a Dios, siento la presencia de Dios. Y sé que en esta tarde Dios va a romper esas cadenas y ataduras de falta de perdón, que hay arraigado mucho resentimiento y mucha falta de perdón en el pueblo del Señor. Por lo tanto, debes de decidir delante de Dios por obediencia a perdonar a aquellas personas que te hicieron mal. Yo no sé el mal que te causaron, perdón, hermanos, o qué es lo que te causaron, pero sí sé algo, que cuando tú decides delante de Dios, Señor, tú conoces mi corazón, sabes cómo soy, yo decido perdonar a tal persona que me hizo tanto daño, que me causó tanto disgusto, que me trajo tanto mal, y a pesar de las circunstancias, decido perdonarlo por obediencia a ti. Tú vas a alcanzar la bendición de Dios, la misericordia de Dios, la gloria de Dios, porque Dios es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios que quiere a sus hijos, un Dios que te ama. Recuerda, hermano y hermano, Jesús te ama. Aleluya. Por lo tanto, pensar que al perdonar le doy un premio a alguien, eso no es perdón. A veces creemos que perdonar al ofensor necesita que esté arrepentido. Tampoco es perdón eso. No necesariamente, no necesita estar arrepentido para que yo, como persona que soy quien necesito, vaya y le pida perdón a tal persona. Simplemente lo que tiene aquella persona es estar decidida a escucharme, no a arrepentirse. A que tenga un momento de que tú pueda escucharte y decirle, mira, te pido perdón porque quizá te hablé mal, te falté, te dije esto de esta manera que no debiera y te pido perdón, que esté dispuesta a escucharte. Lo que sí, hermanos, y esto quiero que lo tengan muy bien en cuenta, hermanos, somos nosotros lo que sí necesitamos estar arrepentidos cuando pecamos o cuando hacemos algo delante de los ojos de Dios. Aleluya. Hay gente que tiene a Dios como si fuera un rey mago. Dios, he caído en esto, bendíceme, ayúdame, consuélame y todo con me. Hermanos, ovejas literales, ayúdame, bendíceme, tráeme. Y hermanos, necesitas para que recibas el perdón de Dios y la bendición de Dios, estar arrepentido y arrepentida. No sirve con estar delante de Dios simplemente si no hay un corazón arrepentido. ¿Y qué es arrepentimiento, hermano pastor? Pues miren, arrepentimiento es dejar de hacer lo que hacía o dejar de decir lo que decía. El que decía quizá mentiras, dejar de mentir. El que robaba, dejar de robar. El que bebía, dejar de beber. El que adulteraba, dejar de adulterar. El que tomaba drogas, dejar de tomar drogas. Y X, etcétera. Muchas cosas, hermanos, que alberga el diablo que trae a nuestras vidas de nuestra vieja naturaleza. Porque arrepentimiento es volverse por el camino contrario. Si voy en un camino que va de perdición, un camino que es de maldad, un camino que es de oscuridad, un camino que va a destrozar mi matrimonio quizá, o mi familia, o quizá con mis hijos, dejar de ir por ese camino y volverme a eso es arrepentirte. Por eso cuando vienes a Cristo Jesús, aquel que tiene el vicio quizá del tabaco, el vicio del alcohol, de las drogas, quizá de la pornografía por los ojos, por cosas ilícitas que no debiera de ver y tantas cosas que hay, o la mentira, o el robar. Hermanos, cuando vienes a Cristo Jesús, el Espíritu Santo transforma, cambia y dejas de andar en ese camino. El que roba ya no roba, el que mentía ya no miente. Aleluya. Y solamente eso lo puede hacer nuestro Dios Todopoderoso, el Rey de Gloria, el Santo, el verdadero, el que te ama y el que te quiere y quiere ayudarnos en esta tarde. Por lo tanto, hermanos, perdonar al ofensor no necesita que esté arrepentido. La naturaleza del perdón es, hermanos, dentro de cada uno, es no tener que sacar los malos recuerdos en la voluntad de cada uno. Como decía, cuando tú decides perdonar, no saques
las malas cosas. Otro falso supuesto que decimos de que es el perdón y no es el perdón es que decimos solo podemos perdonar si logro olvidarlo. Si lo olvido, le perdono. No, hermanos, es todo lo contrario. Debemos de olvidar para ir y perdonar. Mientras lo tengas ahí arraigado en el corazón y no olvides, el perdón no está en tu vida todavía. Debemos de olvidar y luego perdonar. Si se logra olvidar, cuando uno decide perdonar, porque lo logras olvidar, lo has olvidado realmente. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Otro supuesto falso de que decimos que es el perdón: si no tengo trato con él, no necesito de perdonar. No, hermanos, decimos con tal de que no lo vuelva a ver, que se vaya para ahí, él por su lado, yo por mi lado, yo no lo vuelvo a ver, pues no le tengo que andar pidiendo perdón. Y esto es una mentira del diablo, y te voy a explicar por qué. Es una respuesta equivocada esta, hermanos. Aunque tú no vuelvas a ver a esa cierta persona, y aunque esa persona se marche inclusive a otra ciudad distinta donde tú vives, si tienes falta de perdón, aún ese perdón, esa falta de perdón te va a seguir allá donde tú vayas. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. ¿Y por qué, hermano pastor? ¿Cómo es eso así? Si esa persona ya no está a X kilómetros, a muchos kilómetros, o se ha ido. Miren, les digo un misterio espiritual en la ley de Dios. En las emociones o en la vida emocional, dentro del daño que nos hace, cuando arraigamos esa falta de perdón por el daño que nos han hecho, ahí no existe espacio ni tiempo. No hay espacio ni tiempo para las emociones, hermano. No existe espacio ni tiempo en las emociones. Quiere decir que lo que nos afectó emocionalmente, ese daño te va a seguir allá donde vayas. A igual que si te ha afectado un daño, como es en muchos casos de administración de liberación a adolescentes, ha habido daños causados desde su niñez, hermanos, por abusos en ellos. Ese daño emocionalmente te va a seguir toda tu vida hasta que Cristo te libere. Eso permanece. Una separación de algo, una separación de un familiar, una muerte que te causa algo emocional, todo eso no responde la emoción a espacio y tiempo, eso queda ahí arraigado. Si alguien te lastimó y ya se ha ido incluso a vivir a otra nación, si tú no le has llegado a pedir perdón, te va a seguir doliendo igual esa falta, porque te va a venir el recuerdo y lo vas a recordar y vas a seguir diciendo, pues tal, me hizo esto, déjalo para ahí, anda que se vaya, anda que esto, te va a seguir, hermanos. Hermanos, hubo un tiempo que a mí me costó mucho perdonar a cierta persona, gloria tenga el nombre del Señor, y el Señor me enseñó a través de esta palabra que les estoy predicando hoy, de que tenía que decidir no sentir a perdonar a esa persona para que yo pudiera prosperar, porque no era agradable a los ojos de Dios tener ese resentimiento y esa falta de perdón. Y por lo tanto, hasta que no decidí en mi corazón, aunque no lo sentía, llamé a la tal persona, y hay que llamar a tal persona y pedirle perdón, hermanos. Y cuando tú pides perdón, viene el descanso y la liberación a tu alma, en tu vida económica, en tu vida espiritual, física, matrimonial y en familia y en todas las áreas, hermanos. Es así, porque Dios se mueve por leyes y Dios ha puesto unas leyes. Inclusive, hermanos, a veces decimos de no querer, como cristianos, a veces nos aferramos tanto de que no quiero cumplir las leyes de la tierra, pero Dios ha establecido las leyes de la tierra para algo, hermanos. Están para algo, y Dios es un Dios justo y un Dios bueno. Otra mentira que decimos que es perdón, otro falso supuesto cuando decimos ya es demasiado tarde para perdonar. Déjame decirte que no. Aunque hayan pasado muchos años o la persona ya sea muy mayor, es tiempo. Mientras hay vida, como se suele decir, hay esperanza. Mientras haya vida, aunque te hayan hecho mucho daño, aunque sea en el último momento antes de que parta esa persona, quizá que esté a punto de morir, no es todo el final. Hay tiempo para pedirle perdón. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Mucha gente se va, hermanos, con faltas de perdón, con resentimientos, con odios, con celos, con divisiones, y parten de este mundo. Y quizá a lo mejor sin Cristo, hermanos. Y te ha quedado esa falta de perdón que no pudiste.
Y si no lo haces ahora, que estás en vida, si tienes que pedir perdón a tu padre o a tu madre, miren hermanos, por mucho daño que nos hagan nuestros padres, o por muchas veces no nos comprendan nuestra forma, nuestras maneras, porque cada uno tenemos unos tiempos. Los tiempos, por ejemplo, de mis hijos viven en este mundo ahora, en esta época, en el siglo XXI, de su forma y de su manera, que es distinto a lo que yo en mi juventud viví, hermanos. Y cada uno tiene sus tiempos y sus maneras y sus formas. Pero la palabra de Dios dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Pregúntate, hermana y hermana, tú que estás viendo este vídeo, ¿por qué te va mal en la vida? ¿Por qué no avanzas? Pues una de las causas, como mandamiento, que es un mandamiento de Dios, es honrar a tu padre y a tu madre. Cuando tú no honras a tu padre y a tu madre, y no quiere decir que tengas que honrarle quizá comprándole cosas o dándole cosas, no, sino tenerle el respeto, tenerle la obediencia, que a pesar de que a las veces están equivocados, o yo como padre lo digo, puedo estar equivocado, pero debemos de respetar la opinión de los padres, aunque esté equivocado, porque Dios ya se encargará, hermanos, pero es mandamiento de Dios de honrar a los padres. Si no honras a tu padre y a tu madre, si tienes falta de perdón y tienes que pedirle perdón, pídele perdón a tu madre o a tu padre para que te vaya bien en la vida, porque es mandamiento de Dios. Y si no, nos va a ir muy mal, hermanos. La palabra de Dios siempre se cumple en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, no esperes hasta el final, quizá cuando ya sea demasiado tarde y sean mayores nuestros padres y partan de este mundo, sin poderles decir, perdóname padre porque fui un mal hijo, fui una mala hija, porque te hice daño, porque te hice esto, porque te hice lo otro, porque yo sé, hermanos, que nadie somos santos, santoros, como digo yo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aleluya. Otro falso supuesto que decimos que es perdón, me ofendió, o que la ofensa ha sido muy grave y es imperdonable, es que es imperdonable lo que me ha hecho, decimos. No, hermanos, cuanto más grave nos hacen, más perdón. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Nosotros éramos rebeldes, teníamos iniquidades, como dice el Señor, pero seré propicio a sus injusticias. Éramos injustos delante de Dios. En nuestras iniquidades, con nuestras rebelías, las rebeliones, pero Dios es propicio a nuestra, contra más grave, más necesidad de perdón, mientras más grave sea la ofensa, más perdón. Solo hay un perdón que es imperdonable, que lo dice la Biblia, y es aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? No es decir mal como oímos en el mundo, que con esas bocas malas que hablan mal del Señor, que no puedo mencionar aquí ahora, que dicen tantas cosas de Dios. No, hermanos, eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que Jesús echaba fuera demonios. Y cuando lo vieron los escribas y los fariseos, le admitían ese poder y esa autoridad como si fuera por medio de Satanás. O sea que le decían, por medio del príncipe de los demonios, Belcebú, echa fuera el demonio. O sea, blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuir al Espíritu Santo el poder y la unción de Dios que hace con su potencia, atribuírsela como si fuera cosa de demonios. Por eso cuando vemos a alguien ministrar, hermanos, Dios nos libre, hermanos, de querer poner algo que no es. Cuando vemos un siervo, una sierva, la manera o la forma, y enseguida declaramos, eso no es de Dios. Cuidado, hermanos, con lo que hablamos y con lo que decimos, hermanos. Porque el Espíritu Santo tiene muchas formas y muchas maneras de manifestarse. Y Él puede obrar y puede coger a cualquiera para hacer la manifestación y el poder y la unción. Siempre y cuando sea de Dios por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Si no estás seguro si es de Dios o no es de Dios, cállate la boca, no hables, no digas nada. Es mejor no decir nada, porque si no vas a estar blasfemando contra el Espíritu Santo, y ese es un pecado imperdonable, hermanos. Eso es algo imperdonable. Y yo he visto ciertos hermanos que siempre, bueno, ese hermano echa fuera demonios. Bueno, sí, ese que va a echar fuera demonios, eso no es de Dios. A saber lo que está haciendo, con quién lo hace. Yo no me atrevo, hermano. Hay cosas que son visibles, que lo ves,
que realmente son cosas cuando se invocan a espíritus, los brujos, los santeros, se invocan espíritus de demonios para hacer milagros, para hacer cosas, pero es a través de los demonios, hermanos. Pero son invocando a espíritus de demonios. Pero cuando es un hombre de Dios y hay manifestación del poder de Dios, no podemos atribuirle que aquello sea del diablo, porque a lo mejor estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Gloria tenga el nombre del Señor. Por eso debemos de tener mucho cuidado en este área, porque este pecado es imperdonable. Ese sí es imperdonable. Pero el decir es que me hizo una cosa muy grave, es imperdonable. No, hermanos, aún hay oportunidad para perdonar. No todos creemos igual, no todos tenemos la misma fe, por lo tanto no debemos de combatir con doctrinas, hermanos. Hermanos, que están los mormones, están los testigos de Jehová, están tantas y tantas ramas de la religión, hermano, y cada uno que crea lo que quiera, porque la fe es libre y Dios no te obliga, hermanos, es una relación. Dios no obliga a nadie, nos ha dado alegre albedrío de creer lo que creamos, pero yo creo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vino a mi vida, la palabra de Dios se hizo vida, la palabra de Dios me ha mostrado que existe, que es real, que a través de su palabra hay sanidad. Yo fui sanado de asma, era asmático de nacimiento, que a través de su palabra hay prodigios, señales y milagros, he impuesto manos, he visto la manifestación de los demonios, gente que ha sido liberada, gente que ha sido rescatada de las obras de las infructuosas de las tinieblas. Por lo tanto, no puedo decir que esta palabra no es real, pero puedo decirla que es real. Luego, el que crea o no la crea es problema de ellos, hermanos, es problema de cada uno. La salvación es individual de cada uno, y sé que a través de la palabra tengo la bendición, tengo la gloria. Es verdad que vivo en un mundo con problemas, con circunstancias, pero con la cobertura del Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. Aleluya. Y mientras tenga a nuestro Señor Jesucristo, nada ni nadie me podrá hacer cambiar de lo que creo y he visto y confieso que la palabra es real sobre mi vida. Nada ni nadie, sean de las religiones que sean, yo creo en este Cristo de gloria, en este Cristo de bendición, en este Cristo vivo, en este Cristo que sigue haciendo milagros, que sigue rescatando almas, que sigue rompiendo cadenas, que sigue sanando, que sigue levantando a los muertos, sanando a los paralíticos. Lo creo, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible y todo es posible al que cree. Y estas señales seguirán a los que creen. Cuando usted o yo cree a las señales que Dios dice en su palabra, usted tiene autoridad para poner las manos sobre los enfermos y sanarán, porque Dios se activa y Dios ejecuta su palabra por medio de la fe que tiene usted. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Por lo tanto, como decía, hermanos, no combatas ni entres en discusiones por causas de doctrina. Cada uno que escoja el camino que ha de escoger. El Señor allí estaba con los fariseos, los escribas, los doctos de la ley, pero hermanos no le creían que era el Hijo de Dios. En cambio, aquellos sencillos, humildes pescadores, gente del burgo, del pueblo, que no tenían tanto conocimiento, pero tenían fe. Aleluya. Y eso es lo que mueve la mano de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que tiene fe, con fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra falso supuesto de que decimos de que es perdón es en nuestra debilidad. Es que yo no tengo carácter para ir y decirle, soy tan poca cosa, tan debilucho para pedirle perdón. No, hermanos, miren, el Señor Jesucristo dice, me voy al Padre, pero no os dejo huérfanos, no os dejo solos, sino que mandaré el Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y recibiréis poder. El Espíritu Santo nos ha dado poder, y el Espíritu Santo, hermanos, es quien nos capacita para ejecutar todo aquello que antes quizá no podías, que antes quizá te daba miedo. Hermano, el Espíritu Santo te da la autoridad y el poder para que tú puedas decir una palabra de parte de Dios a través del Espíritu para poder pedir perdón a aquella persona por mucho miedo quizá a lo mejor que tengas de irle o decir algo, porque el Espíritu Santo es quien nos fortalece y Él nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Por lo tanto, todos estos falsos supuestos de falta de lo que es el perdón, que hemos creído y hemos visto muchas veces, creíamos que eso era perdonar, pero no, hermanos. ¿Y cuál es el perdón bíblico, hermano pastor? Bien, pues vamos a ver cuál es el perdón bíblico que nos dice el Señor, lo que verdaderamente es el perdón conforme a la Biblia. Vamos a ir al libro de Mateo. Aleluya. Al libro de Mateo,
en el capítulo 18, versículo 21 al 24, y les leo así lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Está hablando a los apóstoles y les dice así, y les leo Mateo capítulo 18, versículo 21 en adelante hasta el 27. Les voy a leer lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntó Pedro. Jesús le respondió, le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bien, el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro que cuántas veces ha de perdonar a su hermano, que si 7, y el Señor le dice: no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aleluya. Porque, hermanos, el que tiene la vida del Señor, el que tiene el Espíritu Santo, tú tienes misericordia. Aleluya. Porque el Espíritu Santo, un atributo que tiene es que es misericordioso. Y cuando tú te llenas del Espíritu Santo, te pueden hacer mucho daño, mucho mal, pero tu vieja naturaleza cambió. Y aquel que era quizá muy agresivo, que tenía ira por nada que le hacían, que le pisaban un pie, como se suele decir, cuidado, no, hermano, ahora te pueden pisar un pie y puedes decirle: oh, gloria a Dios, Dios te bendiga, y que siga por su camino. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Y les dice y les cuenta una parábola, hermanos, y les cuenta que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con los siervos. Y había un siervo que le debía dinero, pero no tenía con qué pagarle. Entonces, como no pudo pagar, ordenó este señor venderle a su mujer y a sus hijos, y hasta que todo, para que lo pagase. Pero entonces el siervo postrado suplicó: Señor, no tengo, ten paciencia conmigo, dame un tiempo, que reúna dinero, que reúna cosas para poderte pagar. Pero este señor, al ver a aquel siervo, se movió a misericordia. Porque a veces, hermanos, nos hacen tanto daño, ¿verdad? Familiares, cercanos, quizá no cercanos, pero no importa. Por mucho daño que te hagan, tú tienes que tener, y debemos de tener, misericordia. Y recordar que quizá ignorantemente hicieron ese mal. Normalmente se hace el mal, hermanos, como yo suelo decir, ¿saben por qué? Porque en las vidas está la ausencia de Dios. Cuando hay ausencia de Dios, ahí no avanza nada, hermanos. Pero cuando uno está lleno de la presencia de Dios, estás lleno del amor de Dios, estás lleno de la bendición de Dios, estás lleno de la gloria de Dios, estás lleno de su misericordia, tienes paciencia, tienes bondad, eres manso, tienes mansedumbre, porque esos son los frutos del Espíritu, cuando tú te llenas del Espíritu Santo. Oh, Shamakara, Baja y Taramahaya. Por eso, hermana, hermano, si te hicieron tanto daño, ten misericordia. Acuérdate que al Señor lo flagelaron, lo escupieron, que lo llevaron al pretorio delante de todo el pueblo con una corona de espinas, se burlaban, se mofaban, pero como cordero inmolado no abrió su boca. Él no abrió su boca, sino que Él llevaba tus pecados, Él llevaba tus faltas, tus errores, Él llevaba tus blasfemias, Él llevaba tu desobediencia, Él llevaba tus malas palabras, Él llevaba tu ira, tu egoísmo, tus celos, tus envidias, todo aquello que albergamos antes de venir al Señor, lo llevaba el Señor, para que en esa cruz, clavado, sin abrir su boca, y aún así maldeciéndoles aquellos, oh santo, mi alma te alaba, Padre, solamente pronunció una palabra de su boca preciosa, hermosa, de sus labios de miel, de esa palabra eterna, salió diciendo: Padre, oh Shamarra Bacarabasaya, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Ese es el perdón verdadero, ese es el perdón de nuestro Dios, ese es el perdón que nos levanta, que nos ayuda. Y Él te perdonó porque le dijo al Padre, no sabe lo que hace, no sabe lo que hace, quizá que estás mintiendo, quizá que estás robando, quizá que tienes celos, que tienes envidia, pero no sabes lo que hace. Estaba diciendo, se volvió a misericordia nuestro Señor y abolió ese acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Clavó allí tus faltas, tus errores, clavó tus envidias, clavó tus resentimientos, tus odios, tus rencores, tus malas palabras, tus malas miradas, tus malas acciones, las clavó en la cruz del Calvario, para que hoy puedas decir, soy una hija y un hijo de Dios, limpiado por la sangre del Cordero. Oh, Shama, arriba, alaba, Sama, Haya, que vamos a estar en los reinos de los cielos con nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Ese es el perdón verdadero, el perdón eterno, el perdón de gloria, porque Cristo te ama, Jesús te ama, aleluya. Y dice, hermanos, que lo primero, hermanos, del perdón es que estar consciente de que es una deuda. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Debemos de tener consciente de que la falta de perdón es una deuda adquirida dentro de nosotros que necesitamos soltar. Es una deuda y es una deuda de carácter moral. Algo, hermanos, que es un daño en lo moral, por ética, hermanos. Y claro, les quiero decir que moral es algo que se considera como bueno a nivel social o como malo quizá. Idea que cada ser humano tiene sobre su vida. Cuando no se considera a la persona en su moral, se vuelve una persona egoísta, una persona reprochable, repugnante, una persona que se inclina a hacer el mal porque perdió toda la moral. Es una deuda moral. Esa persona adquirió contigo una deuda moral, una deuda que es impagable por el deudor. Por eso, hermanos, se llama perdón. Te hizo tanto dolor esas palabras, te causó tanta aflicción, tanta angustia, tanta desesperación, pero que no te puede pagar aun cuando te dice, perdóname. No te lo puede pagar. Aunque te diga, no lo vuelvo a hacer, dame otra oportunidad, no vale, no te lo puede pagar. Por lo tanto, es una deuda, no solo una deuda, sino algo impagable. Nada puede borrar esas marcas de ese dolor que te causó, solamente cuando tú decides perdonar. Una deuda impagable solo se puede solucionar con el perdón. Segundo, tratar al deudor con misericordia como hizo este siervo. Porque sin misericordia no hay perdón. La misericordia es una virtud de Dios que está en nosotros, como bien decía. Misericordia en latín es miseres cardio y significa las miserias del corazón. Por eso el Señor dice, tendré misericordia. Aleluya. Nos va a dar el favor de nuestras miserias, de nuestros odios, de nuestros rencores y envidias que albergamos en el corazón. Las miserias del corazón. El Señor tiene misericordia, es propicio a nosotros. Es bueno, es eterno, es admirable, es sublime. Es nuestro papá, es nuestra ayuda, nuestro consuelo. Es el Señor Jesucristo, el que te cuida y el que te guarda, el que ha visto que a pesar de los dolores que te han causado, con esos dichos, con esas palabras, pero el Señor quiere ayudarte y levantarte en esta tarde. Es perdonar la deuda y cancelarla. Eso es el perdón bíblico, como hizo el Señor. Él canceló el acta de decretos. No era uno ni dos, dice los decretos, muchos decretos eran en contra de poder estar en la gloria del Padre, pero Él los perdonó. Perdonar, por último, es dejar libre al ofensor, porque dice el Señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No solo le canceló, le perdonó, tuvo misericordia, sino que lo soltó.
Por eso el perdón bíblico, hermanos, ¿cuál es en conclusión para la palabra que Dios ponía en mi corazón hoy? Ten misericordia de aquel que te ha hecho daño. Sácalo de tu corazón, cancela esa deuda y suéltalo. Déjalo por medio del perdón. Cuando tú decidas, como empecé, en tu corazón perdonar, se va a soltar aquello. Se va a ir en el nombre de Jesús. Aleluya. Ese es el verdadero perdón. Por eso, hermanos, ahí donde estás, te voy a dejar con una alabanza para que escuches esta alabanza, para pedir perdón primeramente a nuestro Dios. Vamos a pedir perdón a nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Esto es lo que verdaderamente necesitamos, hermanos. Pedir perdón delante de Dios para poder alcanzar y poder perdonar y sacar esa falta de perdón de tu vida. Saca esa falta de perdón en el día de hoy. Medita ahí donde estás con tus ojos cerrados escuchando esta alabanza y empieza a recordar aquellos que tienes que sacar para perdonarlos de tu corazón. Sí, perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos, Padre, en esta tarde. Jesús, perdón. Te pedimos perdón, Señor, a ti. Oh, Shama Katarra Masaya. Toca ahí, Señor, a mis hermanos y mis hermanas que están viendo este vídeo, Señor, esta palabra, para que alcances ese perdón, Señor, tuyo. Oh, es tiempo de que empieces a perdonar. Es tiempo de que perdones a tu padre, a tu madre. Es tiempo de que perdones a tu esposo, a tu esposa. Es tiempo de que perdones a tu hermano o tu hermana que te hizo tanto daño. A tu familiar que no te hablas con él. Es tiempo de que perdones. Para que hayas misericordia de Dios. Oh, Santo. Perdón, Jesús. Señor. Perdónanos, Señor. Jesús. Hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor os guarde, que el Señor os cuide y que Dios os bendiga mucho, abundantemente y ricamente en Cristo Jesús. Saludos y bendiciones. Salón en el nombre de Jesús.